Es grandioso estar aquí cada mañana y verles a todos, y en especial en este día, verlos a todos cantar esas hermosas verdades. Ha llegado el momento para estar en la palabra del Señor juntos. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Hace 2 días consideramos la copa del Señor. Encontramos a Cristo en el jardín del Getsemaní. Y por supuesto, aprendimos que en la copa del Señor, la ira de Dios pronto sería derramada en Cristo en nuestro lugar. Pero hoy venimos a considerar la tumba. Y es una razón por la que nos reunimos los domingos, ¿claro? Sí, y es porque es el día en que el Señor comenzó a reunirse, el día de la resurrección del Señor. Así que nosotros mantenemos la tradición y planeamos seguir con esa tradición. Es un testimonio del hecho histórico de que Cristo resucitó verdaderamente. Con este evento histórico, claro que hay también otros hechos históricos, pero vamos a considerar otro el día de hoy en el Evangelio de Juan. Lo que quiero hacer es encaminarles a través de este recuento de 18 versos. Es una historia familiar. A veces soy culpable de hacer largas introducciones, pero hoy voy a hacer una introducción corta, pero tendré 5 encabezados relacionados con María Magdalena, ya que ella provee el punto de vista principal en esta narración. Y el primer punto vamos a llamarlo lo que asumió María. En el verso 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Era costumbre de día visitar la tumba de un ser querido 3 días después de que el cuerpo había sido puesto en la tumba. Y también los amigos de Jesús no podían venir a la tumba en el sábado, aunque hubiesen querido, porque eso habría requerido romper la ley. Así que estaban esperando para poder ver al maestro después de 3 días. Así que el sábado era día de reposo. Así que fue el domingo por la mañana cuando Juan registra que María fue al sepulcro. Dice que ella fue cuando estaba todavía oscuro. Temprano quiere decir alguien que se levanta de mañana a venir al servicio de las 11. Así que de ese término temprano, en el griego es más preciso. Temprano en griego es una palabra técnica que se usaba para la cuarta vigilia de la noche. Así que sabemos que María llegó en algún lugar entre las 3 y 6 de la mañana. Conociendo a María, debió ser a las 3 de la mañana. Y así desde el comienzo del pasaje tienes una idea del amor de María por el Señor. Aunque todavía estaba muy oscuro, ya no podía mantenerse alejada. Así que vino tan pronto como pudo. Así que María nos da un ejemplo que debemos seguir. Debemos comenzar nuestros días con ganas de servir al Señor, con ganas de ver al Señor. Y eso es lo que hizo María este día. Era lo primero que estaba en su mente. Era su Salvador. Sabemos por su conclusión posterior que era evidente que no había ningún pensamiento de la resurrección en la mente de María. No cruzó su mente. Sin duda, ella había visto de cerca los golpes que Jesús recibió en camino a la cruz. Ella había visto sus cicatrices en la espalda por los azotes. Ella atestiguó de cómo los guardias lo clavaron en la cruz, lo vio sufrir, lo escuchó proclamar, consumado es.
Ella lo había visto respirar por última vez y entregar su espíritu. Había visto cómo su cuerpo sin vida fue atravesado, bajado y colgado y descolgado de la tumba, de la cruz y puesto en la tumba. Mateo 27:61 dice que María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas delante del sepulcro. Así que ella fue testigo de todas estas cosas y como tal, esa mañana no había ningún pensamiento en su mente de que encontraría algo más que el cuerpo muerto y sin vida del Señor crucificado. Lo que esperaba encontrar esa mañana era soldados romanos y la piedra grande que cubría la tumba. Mateo registra que no solo se colgó una piedra grande frente a la tumba, sino que también se selló y guardó. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Eso es un recuento conocido. Así que manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y le digan a la gente que Él ha resucitado de entre los muertos. Y entonces será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, eso era lo que María esperaba encontrar esa mañana, pero no fue lo que encontró. Juan 21, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, basado en lo que había visto el viernes, ahora puedes imaginar su total conmoción cuando vio que la tumba estaba abierta y que los guardias probablemente estaban tirados en el suelo, como si estuvieran muertos. Pero lo más probable es que María no se acercó lo suficiente para verlos, porque Juan registra que tan pronto como ella vio que la piedra había sido removida, ella corrió. Y mientras corrió, hizo una suposición: el cuerpo de Jesús debe haber sido robado. Bueno, una suposición es algo que se toma como cierto sin tener todos los hechos. Ahora, María tenía algunos datos, pero no los tenía todos. Ella sabe que Jesús murió. Ella sabe que Jesús fue colocado en la tumba. Ella sabe que la tumba fue sellada y ahora sabe que la piedra ha sido removida. Así que a partir del conjunto de estos hechos, ella asume que el cuerpo de Cristo ha sido robado. Se lo llevaron, dijo. Ahora es fácil relacionarse con María aquí. Todos somos propensos a hacer suposiciones y especialmente cuando las emociones son fuertes. Entonces, en lugar de verificar y en lugar de recopilar más datos, María simplemente asume. Por supuesto, es difícil guardarnos nuestras suposiciones, así que María hizo ese día lo que estoy seguro que la mayoría de nosotros habríamos hecho. Fue a contarle a los otros discípulos. Juan 22, entonces corrió. Y me encanta eso de María. No es una caminadora, es una corredora. Y así deberíamos ser cuando se trata de cosas espirituales. Entonces ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Así que esta fue la noticia que Pedro y Juan recibieron esa mañana. Irónicamente, si María hubiera tenido un poco más de paciencia esa mañana, habría traído mejores noticias a Pedro y Juan. Verás, porque aparentemente María no estaba sola cuando vio que la piedra era removida, porque los otros evangelistas registran que la otra María, la madre de Santiago y Salomé, estaban con ella.
Entonces había otras mujeres con María, pero al ver la piedra, María aparentemente se fue a decirle a los otros discípulos y dejó atrás a las otras dos mujeres, lo cual fue lamentable porque Mateo registra un poco después que María se fuera, que aparecieron dos ángeles y le dijeron a las otras mujeres que Cristo verdaderamente había resucitado. Lucas 24:6 lo registra, dice, no está aquí, dijeron los ángeles, sino que ha resucitado. Entonces María, la madre de Santiago y Salomé, ahora sabe que el cuerpo de Jesús no había sido robado, pero María no recibe esa noticia y entonces solo informa lo que vio y lo que supuso que era cierto a Pedro y a Juan. Se han llevado el cuerpo del sepulcro, ha sido robado. Algo que me gusta de la historia de la resurrección, si seguimos leyendo, es que hay mucha carrera. Le pasa el batón María a Pedro y a Juan y ellos comienzan a correr. Y hay muchos detalles pequeños que podemos apreciar. Primero, debemos apreciar que Juan registra quién ganó la carrera. Si vemos en Lucas, ni siquiera menciona que Juan estaba ahí. Quizá fue influenciado por Pedro. Es como si Juan quisiera contarlo. Lo dice 3 veces. Juan 24 dice, corría los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahí se menciona por primera vez. Verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos y no entró. Luego llegó Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos allí puestos. El verso 8, y entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. También ganando ahí. Es interesante que en el recuento de Pedro que se relata en el Evangelio de Marcos, no se menciona que Pedro llegó en segundo lugar. Juan también registra las diferentes personalidades de los discípulos aquí. Vea conmigo Juan 24. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan llegó primero, pero no entró. En el verso 6 vemos que Simón Pedro llega tras él y hace exactamente lo que esperaríamos de Pedro. Entró directamente adentro de la tumba. No se detuvo a preguntarle a Juan qué había visto. Me lo imagino empujando a su amigo hacia el lado. Y así que vio el lino y la ropa que Jesús había tenido puesta a un lado. Esto no parece algo que un ladrón haría. Imagina un cuerpo 3 días en la tumba que se lo hubiesen llevado después de le quitado las vestiduras. J.C. Ryle hace el siguiente comentario acerca de esto. Aprendamos del caso que tenemos ante nosotros a tener cuenta las amplias verdades en el carácter interior de los creyentes. Hacerlo nos ahorrará muchos problemas en el viaje de la vida y evitará que muchos pensamientos poco caritativos lleguen a nuestra mente. No juzguemos a los hermanos con dureza, ni los pongamos en un lugar bajo porque no ven ni sienten las cosas exactamente como nosotros vemos y sentimos, porque las cosas no los afectan ni los golpean como nos afectan y golpean a nosotros. Las flores en el jardín del Señor no son todas del mismo color y aroma, y sin embargo todas fueron plantadas por un mismo espíritu. Ese es el punto. 2 diferentes personalidades actuando de diferentes maneras
pero llegando a la misma conclusión. Espero que haya visto la riqueza en estos detalles, los detalles del Espíritu Santo que ha registrado para nosotros en las Escrituras. Ahora recordará que tanto Juan como Padre salieron corriendo con la suposición de María en mente, pero habiendo hecho lo que María no hizo. Ellos entraron y vieron las ropas funerarias dobladas, y ahí fue que creyeron. Lucas dice que Pedro se fue a casa maravillado, pero Juan 28 dice que Juan vio y creyó. Hasta este momento no entendía la Escritura que Cristo debía resucitar de entre los muertos. No lo entendieron todavía, pero ahora sí lo entienden. Se fueron a sus casas maravillados. Aquí tenemos una idea de la obra del Espíritu. Verás, en ese momento que Pedro y Juan vieron las vendas allí, las palabras de Jesús volvieron a sus mentes y creyeron. El Espíritu causó en ellos una fe salvadora. Sabemos que el Señor había dicho que moriría, pero no le había causado sentido hasta este momento que el Espíritu Santo hizo su obra. La palabra de Dios primero es plantada en nuestras mentes y en el momento perfecto, Él abre nuestros ojos para verla y entenderla y nos da vida. Padres, no sé lo que el Señor ha planeado para sus hijos, pero sí sé esto. Serían sabios si llenaran sus pequeños corazones con las Escrituras y oraran para que en el momento perfecto el Espíritu riegue la semilla que han plantado y traiga vida. No se desanimen, no pierdan el ánimo. Su tiempo a menudo no es nuestro tiempo. Sigan tirando semillas, sigan orando. Servimos a un Dios que, según 1 Timoteo 2:4, desea que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que mantenemos esa verdad cerca de nuestros corazones y oramos para que Dios haga en él la misma obra que hizo esa mañana con Pedro y Juan, que ilumine la verdad para ellos. Pero aunque la suposición equivocada de María puso todo en movimiento, los versos 1 al 10, quiero señalar algo más positivo en María. A medida que pasamos a los versos 11 y 12, por favor, note conmigo la lealtad de María. Encontramos a María otra vez en el verso 11, otra vez en la tumba. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahora, si eres como yo, te estarás preguntando, si has leído los otros registros de los evangelios, ¿cómo volvió al sepulcro y cómo no se le había informado? Déjeme darle una armonía entre los 4 evangelios. Como ya he mencionado, propondría que María Magdalena se separó de las otras mujeres después de la visita inicial a la tumba para ir a contarle a Juan y a Pedro lo que habían visto. Pedro y Juan, por supuesto, salen corriendo. Aparentemente los otros discípulos no estaban con ellos esa mañana. Y luego quizás María los sigue a ellos. Mientras tanto, las otras mujeres ven a los ángeles y le dicen que Jesús ha resucitado. Siguiendo el mandato de los ángeles, luego se van a avisar a los otros discípulos. En la confusión y en la emoción de la mañana, María de alguna manera no recibe la noticia, así que ahora la encontramos de regreso en la tumba, llorando con la suposición de que el cuerpo de Cristo había sido robado. Así que María estaba llorando. Permítame por un momento llamar su atención sobre la razón por la que está llorando y la razón por la que se encuentra de regreso en la tumba. Las lágrimas de María apuntan a más que una suposición equivocada. También apuntan a su fuerte lealtad. Hemos visto que María fue la última en dejar la cruz el viernes y ya vimos que fue la primera en llegar al sepulcro el domingo.
Pero no preguntamos por qué. ¿Por qué ella sigue demorándose a pesar de que cree que él está muerto? Me gustaría decirles que esto es una gran demostración del amor y devoción que María tenía por su Salvador. Y por supuesto, recuerda la semilla de esta gran devoción. Lucas 8:2, María Magdalena fue la que Lucas escribió de quien habían salido 7 demonios. Y por supuesto salieron porque Jesús, su Salvador, los había echado fuera. Así que aquí vemos una gran devoción y lealtad y amor por Cristo siempre brota de los corazones de aquellos que saben cuánto se han beneficiado de Él. Esta había sido María. Habiendo recibido mucho, amó mucho, y habiendo amado mucho, se encuentra demostrando su amor al no poder separarse del lado de su Salvador, incluso después de su muerte. Y por supuesto, el regalo más grande que había recibido no fue la expulsión de los 7 espíritus malignos, sino que fue el perdón, porque ahora la duda de los demonios en ella la habían llevado a pecar mucho. Jesús nos da el principio. En Lucas 7:47, al que poco se le perdona, poco ama, pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Cada persona que viene a Cristo se le perdona mucho, pero por supuesto, la pregunta es, ¿lo ven? ¿Lo entienden? Y así vemos en la devoción de María la lealtad porque ella vio. Ella sabía lo que había recibido, lo que había sido dado a través de Jesús. Por eso amó mucho y probó su amor a través de esos días. Así que en este punto de la narración, no nos sorprende encontrar nuevamente a María parada fuera de la tumba de Jesús, llorando. Grandes pecadores hacen grandes santos. Y así de nuevo su amor por Jesús está saliendo a través de sus lágrimas. Juan nos dice en ese verso 11 que finalmente se inclinó a mirar adentro. Entonces, en ese punto piensas, finalmente ella va a ver. Pero su visión es oscurecida por 2 ángeles. Mateo 22, vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora no tengo idea de lo que pasó por la mente de María en ese momento y había una gran cantidad de emociones dando vuelta en su corazón, pero lo que sí sé es que ahora estaba viendo dentro de la tumba vacía y viendo esos 2 ángeles, todavía continúa con su posición equivocada. Ahora veremos la angustia de María. Verso 13, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, esa es la misma línea, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María todavía estaba llorando, tan distraída por su amor por su Salvador que su reacción frente a esos 2 ángeles es completamente diferente de todos los demás. Considere la reacción de las otras mujeres al ver los ángeles. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor, o como la Legacy dice, estaban aterrorizadas, bajaron su rostro a tierra. Esto no fue lo que ocurrió con María. Considere a los guardias en Mateo 28:2, y hubo gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y vestido de blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Entonces la mayoría de los que vieron ángeles se aterrorizaron, pero no María. Estaba tan distraída por su amor y preocupación por su Salvador que solo lloraba. Entonces eso es una angustia que brota de un corazón que se ha entregado completamente a Cristo. Y por supuesto hay más evidencia de esto. Nótese cómo ella sigue refiriéndose a Cristo. Juan 22 dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde están. En el 13, porque se han llevado a mi Señor
Ella cree que Él está muerto, pero para ella, Él no es menos que su Señor. Así hubo mucha confusión esa mañana, pero también estaba esa convicción y lealtad de que Cristo es su Señor personal. Y eso es importante porque Jesús necesita ser tu Señor. No puede haber salvación. No solamente puede ser el Señor de tu esposa o el Señor de tu padre o el Señor de tus amigos. Debe ser tu Señor. Y así que María lo identifica como su Señor. Y lo que quiero decir con eso es que Jesús es su amo, su soberano. Él es quien gobierna su vida. Y quizás esa sea la razón por la cual esta mañana ella necesitaba seguir a Jesús. Esa era su convicción, su preocupación. Al ver los dos ángeles, seguía siendo su Señor. Y ella dice, se han llevado a mi Señor, no sé dónde está. Y qué bueno que ustedes son ángeles y todo, pero ¿realmente saben dónde está el cuerpo? Aquí estaba María con los dos ángeles y todavía angustiada. A nivel humano podemos relacionarnos con esa angustia porque cuando perdemos a seres queridos, estos son los tipos de emociones que se sienten. Y sabes, aunque la angustia puede disiparse un poco al pasar el tiempo, nunca se va por completo. El hecho de que María está a punto no solo de desaparecer, sino de ser reemplazada por una especie de gozo abrumador, es quizás uno de los pasajes con mayor testimonio de la resurrección de Cristo. Cómo esta mujer que estaba angustiada y llorando, de momento está gozosa, un gozo abrumador. Y tal transformación venía de saber que volvería a ver a su Señor. Así que queremos ir a nuestro próximo encabezado, la adoración de María. En Juan 20:14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. No sabemos por qué ella se dio vuelta, porque el texto no lo dice. Pero tal vez en ese momento vio los ojos de los ángeles fijos repentinamente en alguien detrás de ella. O tal vez escuchó los pasos, o tal vez los ángeles se inclinaron en adoración, o tal vez señaló a Jesús como si dijera, María, que quizás quieres mirar detrás de ti. Y aunque el texto no nos dice, pero lo que sí sabemos es que en el mismo momento en que Jesús se acercó o apareció detrás de ella, ella se dio la vuelta y miró. Entonces este era el momento. Jesús estaba parada frente a ella y piensas, ese es el momento, ella caerá en adoración, pero no es lo que sucede. Cuando dice que ella no sabía que era Jesús, Jesús le hace dos preguntas. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Claro, eso es una pregunta retórica. Jesús sabe la respuesta y entonces lo que está haciendo es llevar a María a la conclusión obvia. Pero María todavía no lo ve. Ella había pensado que él era el hortelano. En vez de pensar que era un rey, pensó que era el jardinero. Así que le dice lo mismo. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Todavía aferrada a esa suposición original, sigue llorando, no tenía idea de que Cristo había resucitado entre los muertos. Y hace la misma pregunta. Bueno, de alguna manera esto podría ser excusado porque en el misterio de todo, el cuerpo resucitado de Jesús es una manera irreconocible para ella en ese momento.
Posiblemente Jesús había alterado su apariencia o había puesto algún tipo de velo sobre los ojos de María. Quizás fue lo último, porque según lo que se indica en Lucas 24, los discípulos que iban camino a Emaús, leemos esto, Lucas 24:15, sucedió que mientras hablaba los discípulos y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero el texto registra que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas registra toda esa conversación y Jesús habla acerca del Antiguo Testamento, cómo hablaban de él. Y finalmente en el verso 30 le piden a Jesús que se quede con ellos. Y Lucas 24:30 dice, y aconteció que estando Jesús sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Así que probablemente esto fue lo que pasó con María. Sus ojos no pudieron reconocer a su maestro. Y entonces María confundió al creador del universo con un simple jardinero. Y tienes que amar la persistencia de María. Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde está y yo lo llevaré. Solo dígame. Yo lo cargaré. Yo lo llevaré y le daré un entierro apropiado. Aún así, a pesar de la confusión, las emociones y las repetidas decepciones, su amor y determinación permanecen inquebrantables. Juan 20:16, Jesús entonces le dijo, María. Y aquí está el momento en que finalmente ella lo sabe. Ella voltea. Aparentemente volvió a ver a los ángeles. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y por supuesto, eso era lo que él era para ella, su maestro. Ella había dedicado su vida a sus enseñanzas, tal como lo hacen todos los verdaderos seguidores. Y así finalmente ve. Juan 10:4 nos ayuda a entender por qué. Leemos esto. Y cuando, esto es el buen pastor, ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bueno, María conocía la voz de su Señor. Y por supuesto, aquí tenemos un recordatorio de que esto es lo que distingue al verdadero creyente del falso. Ellos conocen la voz de su Señor. Ellos conocen su voz y siguen su voz. Puedes imaginar la escena en este momento, la angustia. Habíamos esperado hasta que Jesús se mostrara a sí mismo. Y aquí la angustia se convierte en adoración, el llanto se convierte en adoración y las lágrimas de dolor de repente cambian por lágrimas de gozo abrumador. Jesús le dice en el verso 17, no me toques. Y por supuesto, dijo eso porque era exactamente lo que ella estaba haciendo. Todo este tiempo ella estaba buscando el cuerpo del muerto, el cuerpo muerto de Jesús, y ahora de repente descubre que ha resucitado y no la deja ir, tocarle. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso es una palabra reconfortante para nosotros, de que si Él es nuestro Señor, también lo es nuestro Padre. Hay tanto que admirar de María. No está ahí su amor por Cristo. Es tan grande que Él literalmente tiene que decirle que deje de aferrarse a Él. Su deseo tan fuerte de querer estar con Jesús, Él le tuvo que decir, no me toques. ¿Y qué era lo único que podría convencer a María de detener esta expresión de amor? Bueno, pues el mandato de aquel a quien ella ama. No solo le dice, no me toques, sino que también le dice, ve y dile a los discípulos, dile a mis hermanos, esas palabras de reconforte. Así que tenemos un último encabezado, y esa es la proclamación de María.
No, solo bromeo. Necesitamos una... El anuncio de María, o la proclamación de María. Jesús la envía a anunciar a sus discípulos, a sus seguidores. En el verso 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahí está. Una vez más lo llama Señor. Ese es el anuncio de María. Él ha resucitado. He visto al Señor. Y así este mismo anuncio les llega a usted esta mañana. Cristo murió, pero resucitó. Ha resucitado. Él no está en la cruz. Él murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Él murió para pagar la pena que ellos merecían, pero por supuesto, eso en sí mismo no logra nada. En 1 Corintios 15:17, Pablo escribe, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Incluso si pagó por los pecados, usted continuaría pecando. María ya no llora. Y la razón es que Cristo resucitó, lo que significa que no solamente se ha pagado por nuestro pecado, sino también que se ha vencido el pecado. Pablo llega a la conclusión obvia en 1 Corintios 15:56. Perdón, y María, cuando lo vio, cayó a sus pies. Yo soy el primero y el último. Yo morí, pero he aquí estoy vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Pablo trae la conclusión obvia en 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, si tú, como María, puedes llamarlo tu Señor. ¿Y cómo lo llamas Señor? Debes volver de tu pecado y confesarlo como tu Señor y Salvador. Romanos 10:9, porque si confiesas con tu boca, eso es una promesa, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Eso es una gran esperanza esta mañana para todo aquel que todavía no ha llamado al Señor. Dirígete a Él, llámalo. Y el Padre te promete que Él te salvará. Romanos 10:13, porque todo aquel, esta es la promesa, que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, si crees también como María, tienes algunos anuncios que hacer, ¿no es así? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? O quizás hay algunos no creyentes en esta mañana, pero hay muchos más fuera de estas puertas. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió por tus pecados y ha resucitado. Y si clamas a Él para perdón de pecados y lo reconoces como Señor y Salvador, Él traerá salvación. Entonces tenemos un anuncio que hacer. Y ahora, todos como María vayamos y digamos a todos los que escuchen que el Señor verdaderamente ha resucitado. Ora conmigo. Padre,
Cuán asombroso pasaje hemos visto esta mañana, con un asombroso recordatorio de los eventos que usted registró, que tomaron paso en ese día. No solamente es una historia hueca, es un momento que se planeó desde toda la eternidad, un momento escrito específicamente por el Espíritu Santo para que muchos crean. Señor, esta mañana nos levantamos en victoria por lo que Cristo ha hecho. Esta mañana podemos venir a usted en confianza por lo que Cristo ha hecho, porque Cristo ha resucitado. Por favor, Señor, ayúdenos no solo a tener confianza mientras nos vestimos de la justicia de Dios, pero también con valentía para proclamar ese gran mensaje que hemos visto esta mañana. Padre, oramos estas cosas en el nombre del Cristo resucitado. Amén. Amén. Mientras se pone de pie para cantar este último canto, canto 193, Jesús dijo que Él subía a su Padre, su Dios, y eso es lo que habla esta canción. El tercer verso dice: quiero estar en el lugar donde la alabanza nunca termina, donde la gloria nunca termina, donde todos cantaremos una canción y vamos a honrar al Cordero. Nuestro anuncio es ese: Él resucitó. Así que el himno 193, Precioso Salvador.